The Girl Who Cried Monster. Wow, bueno. No lo sé, o sea, me agradó este libro. Estoy empezando a pensar como de, se me irán acabando las cosas que decir sobre los libros de Goosebumps. Bueno, esta cosa tiene un pequeño sello aquí que inicialmente pensaba que era un árbol o brócoli y luego me di cuenta que era una manzana. Y de hecho es muy probable que sea como el mismo logo que esta cosa, o sea, que Apple Fiction. Pero quién sabe, o sea, no sé cómo por qué alguien tendría como un sello de esta cosa. O sea, tal vez solamente es una manzana genérica. Y ha pasado un tiempo desde el último libro de Escalofríos que leí, entonces no sé si ya había comentado esto, probablemente sí. O sea, pero cada vez se extiende más esta lista de libros. O sea, hasta ahorita son todos los títulos que hay de Escalofríos y... O sea, me pregunto un poco, o sea, si va a seguir creciendo como en la misma página, o sea, esta lista, lo cual, o sea, es lo que ha sucedido, pero bueno, serán como 3, 4, 5, o sea, no sé si se va a llenar toda la hoja y si después vamos a tener otra o solo será como una, no sé, o sea, estoy empezando como, o sea, quiero ver cuando ya empiezan a quitar títulos o si solo agregarán. Me agrada la portada de este libro, o sea, la paleta de colores, o sea, igual agradable la combinación del título con el fondo, pero específicamente la ilustración es bastante sencilla, pero aún así me agrada. Creo que tiene como un uso, algo que no había visto hasta ahorita creo en las portadas, es como el uso de el espacio negativo, que en este caso es como bastante sutil, o sea, al grado de poder argumentar que no es espacio negativo, o sea, sino como literalmente es el espacio que habitan los personajes, como el espacio diegético, pero creo que funciona, o sea, bien también como espacio negativo, o por lo menos lo parece, o sea, uno es el techo, que es negro, lo cual, o sea, si fuera, bueno, no sé, o sea, mi techo es blanco, pero... o sea, creo que resalta más por ser justamente negro y por ser un color distinto del de las paredes. Y luego el del fondo, que podría ser que ese pasillo es o la siguiente habitación, o sea, las paredes son rojas, pero, o sea, es un rojo tan sólido, lo suficientemente plano para verse, o sea, como espacio negativo. No hay muebles, no hay cuadros, no hay personas caminando en el fondo, o sea, entonces parece, o sea, como, o sea, hace resaltar más a los personajes. Lo mismo, o sea, esta parte como de la biblioteca donde está el antagonista de la historia, en donde tienes como su escritorio y algunas cosas, algunas cosas suyas, pero creo que fue como una buena decisión, o sea, ok, bueno, vamos a poner aquí, o sea, resaltar relieve y profundidad de campo, o sea, volumen, etcétera, pero vamos a ponerlo todo en morado. Y no lo sé, o sea, lo hace también como resaltar de otra forma, o sea, en donde no es completamente realista. También por eso, o sea, se ve como espacio negativo el negro y el rojo, porque el morado, o sea, ya nos hace como pensar, o sea, como en esta como manipulación de la realidad, o sea, que no es necesariamente mimética, ¿no? O sea, a diferencia como de los personajes. Y me encanta, o sea, porque la protagonista además, o sea, el señor es como de, que, o sea, pues podría haber un señor así actualmente, ¿no? Pero, o sea, como que es medio común su diseño, o sea, y bastante genérico, aplicable, o sea, como básicamente del siglo XX para acá. Pero, o sea, la pibita está como muy buena, está algo borrosa aquí, pero, o sea, está muy noventera, o sea, esa es ropa noventera. Y es también, o sea, un poco curioso, o sea, me llama la atención que, o sea, a diferencia de en general como las portadas, no se ve ella como la describe el libro. El libro dice que de hecho tiene el cabello negro y lacio, como se ve ahí, y la piel muy pálida. ¿Qué? O sea, bueno, tal vez, o sea, algo pálida, no lo sé. Sí, supongo, o sea, funciona. Está de hecho un poco como morada su piel. Funciona, no lo sé, o sea, de todos modos me agrada. Y el personaje del antagonista de Mr. Mortman. Mortman. Eh,
Bueno, sí se ve sí se ve así como como lo ilustran aquí. Por cierto, los nombres, o sea, ahorita estoy dando como del antagonista, pero, o sea, la protagonista, su apellido es Dark, la cual es como, no sé, o sea, es un apellido real, Dark, o sea, alguien se llama Dark. No, no lo sé, tal vez sí, tal vez hay mucha gente. Pero ya hay otros que se llama The Killens. Y es como, o sea, ¿cómo no aprovechaste ese apellido para más personas, para personajes más prominentes? Como I'm a Killen, o sea, es como, no sé, o sea, está chistoso, pero, o sea, todos tienen como nombres así como Dark Killen, no sé, y si es Mortman, pero, no lo sé, o sea, como de Murder Bruce, o sea, quién sabe, en fin, como sea, me agrada la protagonista de esta historia, como probablemente, o sea, han de notar con el título, o sea, The Girl Who Cried Monster es un derivado de The Boy Who Cried Wolf y es básicamente, o sea, la misma premisa, con eh, no, sin la moraleja, de hecho. Pero bueno, o sea, así como de el niño que gritaba lobo y, o sea, todos le creían hasta que llegó un lobo de verdad y gritó lobo y nadie le creyó porque pues siempre decía mentiras. Entonces es agradable, o sea, como cómo toma, o sea, esa base y la adapta para una historia de terror. Una niña que le gusta contar historias de monstruos y asustar a su hermanito, lo cual, o sea, igual es como, funciona bien como esa dinámica, no vemos realmente mucho más. Aparte de que lo asusta y después le dice como sobre un monstruo de verdad y todos piensan que lo está tratando de asustar de nuevo, incluyendo al hermanito. O sea, en general es como muy... bueno, o sea, es lo suficientemente como... no sé, o sea, lo suficientemente harmless, supongo. No es así como... Ni siquiera es como molestar porque, jaja, disfruto tanto molestarlo. O sea, es más como de... Pues es que, ¿qué más voy a hacer? O sea, no hay internet. Y hay videojuegos, o sea, pero como son del hermano y a ella al parecer, o sea, no le interesan, entonces como, o sea, no lo hace, o sea, como tanto con esta intención de crueldad. Y al parecer habla de monstruos más o menos con todos, o sea, también como un poco con sus padres y un poco, o sea, con un amigo y, o sea, y al principio en el cero pues es un poco como inmediato, o sea, me agrada, o sea, cómo hay esta pequeña historia dentro de la historia más larga que es, o sea, una historia de un monstruo que devora dedos de los pies durante el día. Lo cual, o sea, también es como un foreshadowing, o sea, como de, bueno, es que no es un monstruo que asuste de noche, es un monstruo que asuste en el día, ¿no? O sea, o que sale durante el día. Y eso es verdad, porque bueno, justamente, ¿no? O sea, este es un personaje no que va a estar necesariamente en la oscuridad o en el sótano, sino pues eso, o sea, como a plena vista de todos un poco. Entonces, me agrada como esta parte, o sea, donde la protagonista además es como más a R.L. Stein un poco por ser una cuenta historias. Y además, o sea, pues de terror y asusta y hermanito, o sea, pero tiene, o sea, como pues un buen sentido, o sea, de qué decir y más o menos control. Y eso, o sea, como muy poco tiempo, pero tienes como la idea de, o sea, como la criatura, el monstruo que está armando y la tensión, o sea, en el hermano y ya hasta llegar al susto. Entonces, inmediatamente después, o sea, intenta sacar otro monstruo, lo cual se siente un poco forzado porque creerías que después de asustarlo dejaría como que se destense un poco el hermano para poder asustarlo de nuevo, pero es un poco como, bueno, o sea, poco tiempo tengo que meter, o sea, darle idea, dar a entender que a esta niña le gusta contar historias mucho y asustar y todo. Entonces, un poco forzado, pero o sea, es dentro de todo aceptable porque después se encuentra con el monstruo de veras bastante al inicio de la historia, o sea, eso es como justamente el detonante, ¿no? O sea, o el llamado a la aventura, o sea, y de ahí tendrá muchos obstáculos para que le crean. Entonces, pero bueno, con un poco más de tiempo o longitud, o sea, pues habría tal vez, o sea, un poco más espaciado eso. Um, También, hay una cuestión, o sea, porque, bueno, o sea, no es bully y es
Me agrada, o sea, también esta cuestión, o sea, donde tiene, eventualmente cuando se encuentra con esta cuestión del monstruo y no está segura, y es como tal vez fue un efecto de la luz o algo, y después como, bueno, voy a regresar y lo voy a confirmar, y se asusta, pero es como, o sea, no, siempre he sido valiente, ¿no? O sea, sí puedo hacer esto. Y eso, o sea, como un poco agradable, o sea, esta idea, esta probablemente no intención, pero que pudiera hacerlo, eh, en donde tienes, o sea, es como, se siente, o sea, bastante común o bastante fácil, aunque en estos momentos solamente puedo pensar como en las anteriores historias de R.L. Stine donde se presenta esta idea más o menos, en donde un personaje es asustadizo y es como, bueno, claro, ¿no? O sea, es un buen arco dramático o un arco, sí, o sea, lo suficientemente aceptable. Un arco dramático para un personaje en una historia de terror infantil. El personaje asustadizo tiene que pasar por toda esta historia para darse cuenta de que es valiente o que puede ser valiente. Y más o menos ha habido, o sea, es esa historia en libros anteriores de Escalofríos, pero en esta, o sea, pudo haber sido lo contrario y no lo fue realmente. Porque nunca tienen arcos dramáticos. Igual, o sea, en parte, pues es como de, pues no es el punto, ¿no? O sea, pero es como de, pues ya ahí como que medio tiene, o sea, pero pues al final es como de, no, ya, mejor no. Y es como de, pero pues ahí estaba, no sé. O sea, me llama la atención porque no está completamente ausente y parece, o sea, que va a estar presente, pero pues después no, y solo está como medio presente. Eh, en donde tienes un personaje infantil en una historia de terror que es valiente y puede enfrentarse o siente que puede enfrentarse al monstruo ella sola y todo, y podrías tener este arco dramático un poco invertido, o sea, en lugar del personaje asustadizo que tiene que ser valiente, o sea, el personaje valiente que tiene que aceptar que tiene miedo, o el personaje valiente que tiene que aceptar que necesita ayuda, que no puede enfrentarse al problema ella sola. Y podría ser, o sea, como un arco dramático interesante, ¿no? O sea, en donde busca el apoyo de su hermano, o el amigo, o la familia, o algo más o menos, hay algo de eso, pero pues también está como muy al inicio, o sea, muy al inicio intenta como decirle a sus papás de, hay un monstruo real en la biblioteca, ¿no? Y me lo encontró, y no le creen, o sea, entonces no es realmente como que tenga que enfrentar sus limitaciones, o sea, para aceptar que necesita ayuda, ¿no? O sea, hasta el final. Y es como, no, o sea, entonces se da, cumple su arco dramático, cumple su arco interno, o sea, como pues en el primer tercio, o la primera mitad por lo menos de la historia. Y pues no le creen y ya, o sea, el resto de la historia, o sea, pues es como enfrentar obstáculos externos, ¿no? O sea, y lograr que los padres le crean, o alguien. Eh, y luego menciona a la mamá, o sea, esta cuestión como de, ¿sabes cuál es tu problema? Es que siempre abandonas todo y dejas las cosas a medias y tienes que aprender a comprometer. Y es como, nosotros no hemos visto eso, o sea, y todo, de hecho, justamente, o sea, todo lo que hemos visto es lo comprometida que está la protagonista con hacer que la gente le crea, o sea, pero no es como, o sea, siempre abandona todo y esta vez, o sea, tiene que ser comprometida porque si no lo es le puede costar la vida, ¿no? O sea, eso también podría estar como más o menos ahí, pero no es real, o sea, no, nunca vemos que no sea comprometida, ¿no? O sea, incluso con la cuestión de los monstruos, o sea, su padre dice como, es solo una fase y la madre como de, pues no estoy tan segura y es como, pues efectivamente, ¿no? O sea, no vemos tampoco que sea como una moda que está tomando y después deja como todas las demás modas. O sea, no hay eso, ¿no? O sea, entonces es como, pues el personaje es bastante consistente justamente también, entre otras cosas, porque no hay arco dramático. Entonces los personajes tienden a ser consistentes, porque tienden a ser bastante planos. Um, y no lo sé. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? Me agrada. Hay algo que no había visto tampoco hasta este libro de R.L. Stine y me agradó que lo hiciera. Creo que no lo había visto. Am, y es que toma en cuenta varias veces la sonoridad de sus espacios y los utiliza de forma dramática.
Y eso está como, creo que bastante interesante, porque es un libro y bueno, o sea, en las novelas evidentemente, o sea, hay sonidos, es un espacio habitado también por sonidos y no es nada más como en el diálogo de los personajes, pero es curioso, o sea, que en este libro, o sea, no solo hay como un... o sea, como un sonido ambiente de era muy temprano y se empezaron a escuchar así como el cantar de las aves, o podía escuchar como el claxon de los coches, o sea, sino que aparte, o sea, como de ser sonidos como literales que funcionan, o sea, como en el momento en el que se está desarrollando la escena, o sea, también tienen como esta función, o sea, de exacerbar la tensión de las escenas, o sea, uno de ellos que utiliza, de hecho, creo que bastante, o sea, entre que no lo utiliza suficiente y lo utiliza, o sea, como bastante y pierde como fuerza o efectividad, es el tic-tic, lo cual está como curioso, o sea, no es un tic-tac ni un tic-toc, es un tic-tic, de relojes, del reloj en la biblioteca. Y está, o sea, como justamente, o sea, hay momentos en donde siente que, o sea, el tiempo se dilata, o sea, como hasta la eternidad, o sea, y es como de ya, o sea, los segundos parecen minutos y, o sea, minutos parecen horas, etcétera. Pero, y momentos en donde siente que la vieron y la va a descubrir el monstruo y todo, o sea, y es como de, y ese tic-tac, ¿no? O sea, o ese tic-tic, así, y sientes, o sea, como esa tensión, ¿no? O sea, no lo menciona o lo enfatiza tanto, pero como que lo mete en el capítulo y, ok, o sea, es como, ahora voy a pensar en el resto del momento tenso, o sea, mientras no se suelte la tensión, o sea, que está ese tic-tic, 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 ¿no? O sea, y... y está padre, o sea, porque no lo tiene que estar como recordando, o sea, son como, o sea, lo utiliza demasiado como en tres escenas, pero son tres escenas diferentes. Y de nuevo, o sea, no, o sea, creo que realmente es uno nada más, o sea, en donde siento como más la tensión después como de ya, o sea, a ver otra cosa. Y hay otra cosa que sí utiliza que me gustó más o menos. Y es que el monstruo que presenta la historia, de hecho, retoma esta cuestión, o sea, como de tomar lo conocido y hacerlo algo eh, no solo desconocido, o sea, sino peligroso, que en este caso es un bibliotecario, ¿no? Y es como un pueblito y es, claro, o sea, la biblioteca y el señor que está ahí y es como, se ve como de esta forma, ¿no? O sea, y usa cuello de tortuga y está calvo y parece una tortuga, etcétera. Y es en general es un señor al parecer bastante afable, ¿no? Y siempre sonríe. Y, o sea, no hay como tanto énfasis de que es así súper feliz, pero más o menos, ¿no? O sea, como pues un señor al que pues todo el mundo, o sea, se lleva bien con él y le tienes confianza y así, ¿no? O sea, se ve un poco extraño, pero es bueno. Eh, y resulta que o sea, el sujeto que parece bueno en realidad es un monstruo. Y hay, o sea, como de nuevo esta cuestión, o sea, esta relación entre tomar además, o sea, más o menos, o sea, como una figura de autoridad, como similar a lo que sería un maestro. No mencionan, o sea, como de, sí, nos da clases, entre eso sucede en vacaciones, pero, o sea, aún así es más o menos, o sea, como de que, bueno, alguien, un adulto, o sea, al que le podrías como pedir ayuda o algo así, si eres un niño. Y, y resulta que es, o sea, como el que está causando problemas. Y hay una escena que no es tan buena y hace como una especie de regreso en el clímax de la historia, pero siento que lo adelantan demasiado y no es realmente como efectivo la primera vez que lo hacen y la segunda vez está mejor, pero siento que igual pierde fuerza porque es similar a lo que ya habíamos visto antes y la primera vez pues no salió tan bien. En esta está mejor, pero o sea, como que ya un poco la desperdiciaste. Eh, y es que algún día voy a solucionar eso. Este, y es que el monstruo llega a la casa de la protagonista. Y es, o sea, como un momento tenso en donde es como sabe, o sea, la vio, se dio cuenta, y más o menos, o sea, tienes como esta tensión que creo que no es tan efectiva, entre otras cosas,
porque, o sea, no están los padres, lo cual, o sea, como que pues ok, o sea, lo hace más peligroso, pero está el hermano. Entonces, la protagonista no está completamente sola en este enfrentamiento con el monstruo, en donde, o sea, pues llega y está como en la entrada de su casa y le sonríe y es como, dejaste tu mochila, tenía aquí la dirección, te la traje y es como de, ay, o sea, que, y es un, o sea, es un buen escenario, ¿no? O sea, como esta idea de un acto de gentileza que en realidad oculta como otros motivos, ¿no? O sea, y tú sabes o puedes ver como lo peligroso del escenario, ¿no? O sea, de ahora él sabe dónde vive y llegó y tocó a la puerta y efectivamente no le abrió ella, entonces es como la super confirmación. Eh, pero todo está como disfrazado, ¿no? Y él también, o sea, no se ve como monstruo, se ve como el señor de la biblioteca, ¿no? Entonces, eh, pero de nuevo, o sea, no es tan tenso porque aunque el hermano en este punto no le cree, la mayor parte de la historia no le cree, o sea, sabes que si algo malo sucediera, está el hermano. Entonces, o sea, no es completamente imposible que algo malo pase o que se la trate de llevar o atacar o algo así, pero como que más o menos tienes la sensación de, ok, o sea, no estás sola, si algo puede hacer el hermano, se le lanza encima, le avienta algo, lo muerde, o sea, lo que sea, no está tan vulnerable como podría estar, ¿no? O sea, en este escenario. Entonces, o sea, sí hay como algo de tensión, o sea, pero siento que no tanto. Y después, y aparte está interesante, o sea, porque, o sea, podrías tener como este escenario con más fuerza, esté en su casa, es el lugar donde debería estar segura y ya sabe el monstruo donde vives, ¿no? O sea, entonces como que este lugar, esta como fortaleza, aunque solo sea una casa, o sea, se ve significativamente vulnerado por el conocimiento, o sea, que ahora posee el antagonista. Eh, más o menos, o sea, pero de nuevo, no funciona tan bien. Algo que me agradó bastante de esta escena es que el hermano está viendo caricaturas en otra habitación. Está viendo Box Bunny. Y hay música de las caricaturas que puede escuchar. No habla como de diálogos o golpes o algo así. O sea, habla de que se escucha la música. Y me agrada bastante porque si tienes aún así, o sea, como este escenario tenso, o sea, no lo más tenso que pudo haber sido, pero aún así, o sea, bastante tenso. Y tienes la musiquita, no sé, o sea, como bastante eso, o sea, amigable, infantil, ridícula, chistosa, no sé, o sea, que bueno, también para ser honesto, o sea, pues es o sea, es Box Bunny, podría ser música de Wagner en el fondo, ¿no? Y también, o sea, eso sería cara de ya, o sea, señor vaya, o sea, no, o sea, me está, o sea, y la música de nuevo potencializa, o sea, ese estrés y esas tensiones. Em, y eso, o sea, pues me gustó que lo hiciera, Arlene, o sea, porque bueno, o sea, no lo estamos escuchando, o sea, como tal, pero es como, pues claro, o sea, puedes, o sea, puedes crear no solamente como imágenes mentales de personajes y vestimentas y diálogo y todo, o sea, sino como pues estos sonidos que están en el fondo, ¿no? O sea, y cómo impactan a la escena que estamos viendo. Entonces, bueno, o sea, muy bien con eso. Em, y también, o sea, la mayor parte, o sea, sí es como, o sea, es entendible como este shock de ver como una cara que además se transforma, ¿no? Y todo, y se empieza a comer ahí bichos y después tortuga. Y el monstruo de hecho come como, tiene una dieta un poco extensa, lo cual supongo, o sea, como evoca, o sea, o puede también, o sea, como introducirte la idea o hacerte como creer fácilmente que, ok, es un monstruo, puede comer niños, ¿no? O sea, porque come bichos y come tortugas y come caracoles. Entonces, o sea, ¿por qué no comería niños, no? O sea, pero al mismo tiempo, o sea, las cosas que come son alimentos bastante humanos, o sea... y es un poco como, bueno, ok, o sea, la niña está como asustada, es entendible especialmente por la transformación, pero, o sea, yo he comido creo que todas esas cosas, excepto las tortugas,
Y, o sea, digo, no es como que lo coma todos los días, o sea, mi comida favorita, pero al mismo tiempo es como, o sea, es una comida pues, bastante normal, ¿no? O sea, si lo tienes como, o sea, podría comerlo, o sea, más seguido, además, o sea, no es como de que, tengo que emprender, o sea, un viaje, o sea, pues, no, o sea, está como relativamente a la mano, o sea, no tanto como un McDonald's, pero aún así, o sea, sigue estando muy accesible. Entonces, por ese lado es como, bueno, o sea, no hay como nada tan hostil en este monstruo, excepto que a la niña le parece raro, o sea, que coma estas cosas, ¿no? Pero pues, o sea, más o menos pues no hay peligro, ¿no? O sea, es solamente como de pues, barreras culturales, ¿no? O sea, podría ser un monstruo amigable, así como es un señor amigable. Eh, que nunca deja de ser monstruo. Entonces, pero bueno, este... aún así, no, o sea, por supuesto el monstruo sí es peligroso y sí le quiere hacer daño eventualmente. Entonces sus sospechas y prejuicios son recompensados en esta historia. Este... am, y tiene una imagen también mental, o sea, Arlestein en esta historia que me agradó bastante. Y más o menos algo así vi en una película en alguna ocasión, pero creo que no es tampoco como tan seguido que lo vea y me gustó. Y después lo repitió y lo echó a perder un poco. Pero es que la niña sabe, o sea, que este sujeto es un monstruo. Ya lo vio y el monstruo vio que ella lo vio. Entonces está asustada y no quiere regresar a la biblioteca, que además, o sea, está obligada porque, o sea, está como en este programa de que tengo que ir a la biblioteca a leer libros y reportar y me hacen unas preguntas y me dan una estrellita, ¿no? O sea, que es como un curso de verano, o sea, y pues, pero no quiere, ¿no? O sea, es como de, pues no manches, o sea, es bien peligroso. Y los padres no le creen y la madre es cuando dice la mamá, es como de que, pues es que siempre abandonas todo, ¿no? O sea, este... Y me agrada, o sea, pues juega, o sea, también como con esa frustración, o sea, de que, es que no la creen, pero igual, o sea, hay como justificación de, bueno, o sea, es que la niña gritó monstruo, entonces, pues obviamente, o sea, nadie le cree ahorita cuando sí es de veras. Pero me agrada, o sea, como esta frustración de la niña y sale y está lloviendo y es, o sea, una lluvia más o menos considerable y no le importa y lleva su mochila y todo y está mojada. Es una imagen, o sea, como triste y fea y, o sea, y también como, no sé, o sea, enternecedora, dramática. Am, Está toda empapada la niña caminando hacia la biblioteca con su mochila y está temblando. Pero dice, es narrador en primera persona, bueno, es una narración en primera persona, la del libro, y dice, estaba temblando, pero era más por miedo a regresar a la biblioteca que por el frío. Y eso me gustó bastante, o sea, como ver, porque digo, o sea, todo como en el espacio, o sea, la lluvia, o sea, como en el fondo, viento en los árboles, lo que sea, o sea, es como, o sea, pues es entendible que la protagonista esté temblando, ¿no? Que cualquier persona que esté temblando, además, o sea, pues no lleva paraguas ni nada, o sea, eh, pero esta idea de no, o sea, es que ella sabía, o sea, como por qué temblaba y no era de frío. Y es una imagen, o sea, un poco... Me recordó a Voces Inocentes de todas las películas porque, o sea, pues, no sé, hay que recordar que la guerra existe. Am, pero aún así, y no le dedica, o sea, tanto tiempo, lo cual es un poco trágico también, porque es como, o sea, y le dedica un par de líneas a esta cuestión de la lluvia y caminar y no llevar paraguas, pero realmente esta frase, o sea, es como lo más que dice en esta cosa. Y es un poco como de no, se extiende un poco eso, ¿no? O sea, o déjalo como tal vez el punto final del capítulo, no sé, pero siento que es una imagen, o sea, algo potente, la verdad. O por lo menos a mí me agradó, o sea,
como esta cuestión, o sea, de apariencia y de, pues, totalmente justificado, pero no es eso, ¿no? O sea, no es lo que se ve, que además se relaciona con esta cuestión de, como de verse como mentirosa y de estar diciendo la verdad, ¿no? Verse como humano que no es monstruo y en realidad ser monstruo. Entonces, o sea, como está, o sea, existe también en este momento como encapsulado esta cuestión de apariencias y de y autenticidad, no sé. eh, Fenotipos vemos, genotipos no sabemos. Am, y después, o sea, hay una cuestión como de y estaba rugiendo mi estómago y era más por nervios que por hambre. Es como, no funciona igual, ¿no? O sea, ya. O sea, no he hecho a perder como la entera, o sea, un poco sí. Porque además sigue siendo como parte de la misma obra, ¿no? Y esta misma como frase, pues pierde impacto por lo fuerte que siento que era como en esta anterior de la lluvia, ¿no? Y de temblar. Pero sí hay un gruñido también, o sea, que me agrada, que me de hecho, esta es otra cuestión, otro uso otra implementación de la sonoridad en la literatura, en el uso de la palabra escrita, que está atrapada en la biblioteca con el monstruo. Lo cual es curioso, o sea, mucho de la tensión y de los momentos tensos, o sea, ocurren en la biblioteca. Pasamos, o sea, como de la biblioteca a la casa de la protagonista y ocasionalmente en algún punto la casa del monstruo. Eh, pero no es... Bueno, o sea, justamente, o sea, con esta cuestión de la lluvia y empieza, o sea, como a ver flashes de rayos seguidos de truenos, pero escucha como el gruñir de la bestia, del monstruo, y que, o sea, se escucha como medio a la distancia y se va acercando y todo, y después un trueno, y es, o sea, me agrada porque el trueno también funciona como un gruñido, como lo imponente de la bestia y de la situación, ¿no? Y del peligro como inminente que la acecha. Entonces, aunque no sean todos gruñidos, o sea, los truenos siguen siendo, o sea, un recordatorio en esta escena de que su vida peligra. Y en algún momento, o sea, la protagonista dice, o sea, como de el gruñido era tan cercano que se tragaba el trueno, ¿no? El sonido del trueno. Y es como de, wow, ok, o sea, tenías como las dos cosas que eran diferentes, pero remiten a lo mismo. Y en esto es como de, no, o sea, ya está tan cerca, estás tan a punto de morir, o sea, que pues ya puedes distinguir, o sea, como, cuál es, digo, no que antes se confundiera, o sea, porque sí es como de que, ok, este es gruñido, este es trueno, pero aún así es como de que se mezclan y aún así, o sea, es como el gruñido el más prominente, ¿no? O sea, porque ya lo tienes ahí como respirándote en el cuello, entonces, eso me gustó. Hay un momento, o sea, súper estúpido después en esta misma secuencia, que es como de, y tiré unas tarjetas de la biblioteca. Y no, el monstruo, o sea, tengo que recogerlos. Es como, porque era un monstruo, pero también era un bibliotecario. O sea, es como de... O sea, y no es como que el sujeto tenga OCD o algo así, o sea, como de, ok, sabemos que tiene esta cuestión, o sea, hay un punto ¿cómo se llama? De salvación o algo así. Es como de... O sea, te tienes como esta infante, o sea, que ya conoce tu identidad y está a punto de escapar y no sabes a quién le va y dices, no, o sea, no puedo dejarte salir y tal. Y te vas a entretener con, pues haz eso después, ¿no? Ya cerraste la biblioteca, o sea, digo, no va a estar chido tener que quedarte ahí, meter el resto de la tarde limpiando, pero pues, ay, o sea, prioridades, ¿no? O sea, también. Entonces, bueno. Am, sí está chido, o sea, como la tensión. Esto es más o menos, o sea, como lo que... O sea, un poco como el clímax de la historia. Y el personaje logra escapar relativamente... sea así fácil. Siempre que está en la biblioteca. O sea, digo, en sí había como más obstáculos porque, o sea, la primera vez
que ve al monstruo, el monstruo no la ve a ella. Lo cual es como, ok, o sea, hay un shock ahí, pero pues no había como mucho riesgo, ¿no? O sea, tenía que salir, había el riesgo de que la viera, pero nunca la vio. Entonces, nunca estuvo como tan en peligro, ¿no? En ese primer encuentro. Y en este, o sea, pues ya es como de que, güey, ¿no? O sea, tienes que huir literalmente del monstruo. En un espacio además, o sea, como medio contenido, una entrada, una salida. Este, pero o sea, realmente la solución es que llega y finalmente le creen sus papás. Y la razón por la que le creen es porque un amigo le dijo, o sea, tienes que venir conmigo varias veces, ¿no? O sea, y así hasta que finalmente el amigo vio al bibliotecario convertirse en monstruo. Y les cuenta la historia y todo lo que vio y así, y le creen y es como de, ok, supongo que sí decías la verdad, ¿no? Y está relacionado, o sea, como con el plan de la protagonista de no me van a creer a mí, alguien más tiene que decirles para que crean. Y... pero se siente, o sea, que la solución viene, no lo sé, o sea, sí un poco como externo. Y la solución como definitiva del problema es la niña que le pide ayuda a sus papás. Y él, o sea, pero no se siente realmente, o sea, como un trabajo en equipo o algo así, como en otras historias donde, ok, o sea, está el hermano y la hermana y no le creía, pero después le cree y se suma como a este enfrentamiento. O sea, es como pasarles el problema un poco a ellos, ¿no? O sea, eh, y el clímax como tal, o sea, también está muy efímero, o sea... Sí, hay como un poquito de ¿qué hay de cenar? Usted. Es como de, ¿qué? Creo que no escuché bien. Usted. En fin, o sea, entonces, no hay así como de, o sea, prolonga un poco, o sea, pues es como tu momento satisfactorio, ¿no? O sea, de todo ese problema, o sea, pues, y un grito de espanto, ¿no? O sea, o sea, digo, no tienes que poner como un grito de dolor y empezaron a desmembrarlo y o sea, no, no que no haya sido R.L. Stein ya así de gráfico o más, pero digo, en este caso, o sea, o sea, ya tuviste como muchos pibes, o sea, que desmembrados y deshaciéndose, pues puedes tener a un adulto, o sea, que le hacen lo mismo, ¿no? Y además es el malo. Bueno, que los otros también un poco, pero que por cierto es también como, o sea, ¿qué culpa tienen un poco como estos monstruos? O sea, que quieren comer, o sea, y no los dejan, o sea, es como de, no, pues nunca comas, ¿no? Muérete de hambre porque me molesta tu presencia, o sea, me incomodas. Entonces, digo, Pennywise también pasaba lo mismo, ¿no? Y obviamente, o sea, es entendible también como de, bueno, ok, o sea, es que me estás comiendo a mí y a gente que me importa y todo, es ok, ¿no? O sea, solo el más apto puede sobrevivir. Pero, y pues en este caso, o sea, también es como de, bueno, o sea, te quiero comer porque me descubriste, tiene sentido un poco, pero tal vez profundizar un poco más en eso. No lo sé, o sea, funciona y es agradable y todo, pero pero sí, o sea, el clímax es como, o sea, hay algo para que te dices, no sé, o sea, sentir como de, ya, no sé, y descansas por fin, o sea, se quita este monstruo de encima. Pero el clímax también es realmente, o sea, como el giro final, o sea, más dramático o más impactante, o sea, de la historia. Eh, que es como, o sea, era una familia de monstruos, ¿no? O sea, y la niña estaba asustada. Pero, no, o sea, y después es como de, ay, le cuenta como la historia así de, una historia de terror a su hermanito, ¿no? O sea, y estaba, el pequeño atrapado en la biblioteca, ¿no? Cuando llega y es como de, ya deja de espantar a tu hermano, ¿no? Y es como de, jeja, ¿no? Son monstruos y se espantan con historias de monstruos. Pero, o sea, realmente, o sea, como que pues ya, o sea, lo más impactante, o sea, pues era que ellos eran monstruos, entonces, o sea, como que pues ya ese último chiste tampoco no funciona tan bien como punchline. Pero bueno, am, eso es todo lo que tengo que decir al respecto.